Durante miles de años los humanos han luchado para dominar los mares. 3 armas alteraron significativamente la guerra en el agua. Por medio de unos experimentos únicos, demostramos cómo se desarrollaron los conflictos en los océanos. El torpedo, un arma traicionera y extremadamente efectiva. Cambió la guerra. Permitió a los pequeños hundir a los grandes. Los poderosos cañones de los barcos han gobernado los mares durante siglos. Imaginen el horror de ser bombardeado con 50 de esas bolas. Ese tipo de guerra no era un picnic. El misterioso lanzallamas bizantino, el fuego griego. Quemaba a las personas, prendía fuego a las naves, a la maquinaria de asedio. El fuego griego destruía flotas enemigas enteras. Pero ¿cómo puede haber fuego en el agua? ¿Cuál es el secreto de su fórmula? 677 de nuestra era, Guerra de Constantinopla. Los invasores árabes musulmanes sitiaron la capital bizantina. Los barcos equipados con catapultas atacaron las murallas de la ciudad, evitando la entrada de suministros a los ciudadanos sitiados. El resultado fue una hambruna. En el siglo VII, Constantinopla era la ciudad más grande del mundo, la capital de lo que todavía era el poderoso imperio bizantino, y era la puerta de entrada a Europa. Fue un ataque que podría haber tenido graves consecuencias geopolíticas. Era una guerra de religiones. Desde la muerte del profeta Mahoma en 632, el Islam se había extendido rápidamente. En 635 los guerreros árabes conquistaron Siria. En 637 se apoderaron del actual Irak. Y siguieron Persia, Palestina y Egipto. En el norte, el impulso islámico hacia la expansión se encontró con el imperio bizantino y su capital, Constantinopla, baluarte del cristianismo ortodoxo. Un brillante inventor llamado Calínico dio esperanza a los bizantinos. No existe ningún retrato suyo, pero sabemos que trabajó como arquitecto y que probablemente era del actual Líbano. Se presentó ante Constantino IV con una nueva arma, una sustancia misteriosa que cuando se encendía ardía con un calor abrasador. Era el fuego griego. Con él esperaban poder romper por fin el asedio musulmán. La composición exacta del fuego griego aún se desconoce. El experto en armas Stephen Bull quiere determinar la fórmula más probable. Uno de nuestros experimentos más terroríficos y misteriosos es el fuego griego. Misterioso porque la receta original se ha perdido. Y lo único que podemos hacer es mezclar algunos de los ingredientes más probables. En Bizancio, la mezcla del arma incendiaria era un secreto de Estado. Los relatos históricos mencionan ciertas cantidades de azufre, cal viva, salitre y petróleo crudo, que en la época se conocía por el nombre griego nafta, que se extraían directamente del suelo en lugares de Oriente Medio. La humanidad ha consumido petróleo crudo durante miles de años y también se usó desde el principio para fabricar armas. La gente de la Edad de Piedra ataba puntas de flecha a sus lanzas y las empapaban en asfalto o betún. En la antigüedad, el petróleo se usaba para calafatear los barcos y se cree que en Babilonia también se usaba para la iluminación. El gran auge del petróleo en los tiempos modernos empezó a mediados del siglo XIX con la perforación de los primeros pozos. Inicialmente se usaba principalmente para encender quinqués de petróleo. En la década de 1910, los expertos creían que la era del petróleo estaba llegando a su fin, pero se descubrieron pozos de petróleo más grandes en todo el mundo, y este aceite hizo posible una nueva forma revolucionaria de transporte, el automóvil. En la era moderna temprana, el petróleo también era el combustible para las máquinas de guerra, los tanques y los aviones. Sin petróleo, un ejército era solo chatarra en medio de la nada. Con el siglo XX empezaron las primeras guerras motorizadas de la historia.
La demanda de petróleo aumentó drásticamente. Los suministros de petróleo enemigos eran atacados deliberadamente. Cuando estudiamos la historia de los tiempos recientes, vemos que quien tiene el control de los pozos de petróleo y los suministros tiene también todo el potencial para ganar las guerras modernas. Un mundo sin petróleo es imposible de imaginar. El petróleo se utiliza en la producción de plásticos, medicamentos, cosméticos y muchos otros productos. La demanda global es de unos 15.000 millones de litros de petróleo crudo al día. No es extraño que se libren guerras por el oro negro, porque, entre otras razones, los ejércitos son algunos de los mayores consumidores. El petróleo es también la base del fuego griego. Para nuestro experimento, Stephen Bull quiere verificar la proporción de los ingredientes. Vamos a encender esta muestra y vamos a ver cómo funciona. Arde bastante bien. Pero, ¿esta mezcla es realmente el arma maravilla de los bizantinos? ¿Qué ocurre cuando entra en contacto con el agua, como sucedió en las costas de Constantinopla? Obviamente sería una tontería hacer esto. Parece que aviva el fuego. Crece, decrece y luego vuelve a crecer. Como el petróleo es el ingrediente principal del combustible, arde bien. Y el resto de ingredientes hace que sea muy pegajoso. Eso significa que si lo lanzabas a un barco enemigo o a una persona, se adhería y empezaba a arder, y era muy difícil apagarlo. Si un barco era atacado con fuego griego, no se podía extinguir con agua de mar. ¿Con qué se podía apagar este líquido incendiario? Al final, algo que conocemos bien y que se usaba en cubos. Arena. Vamos a echarle arena. La arena sofoca las llamas, pero debido a su peso, llevar una gran cantidad era impensable para los buques de guerra musulmanes. Sin duda, este material quemaba las naves y no había más opciones: abandonar el barco o morir. Con aquel fuego difícil de extinguir, los bizantinos querían quemar la flota de sus atacantes, pero se enfrentaban a otro problema. ¿Cómo conseguir que las llamas llegasen a las naves enemigas? La solución fue una bomba primitiva conocida como sifón, que normalmente expulsaba un chorro de agua, pero en esta ocasión, en vez de lanzar agua, lanzaría fuego. Stephen Bull ha recreado este tipo de bomba para nuestra prueba. En la parte de abajo tiene un contenedor para el líquido inflamable. Con una bomba de doble cilindro, el líquido se mueve a través de una tubería o manguera hasta la boquilla. El fuego prende con la ayuda de un quemador. Ahora lo vamos a hacer de verdad. No solo tenemos una pequeña muestra de fuego griego, sino un sifón lleno. Y como pueden ver, estamos tomando algunas precauciones. Llevamos trajes ignífugos y tenemos un camión de bomberos preparado. Realmente no estoy muy seguro de cómo va a funcionar esto. Y la verdad es que estoy un poco nervioso. ¿Cómo es de peligrosa una réplica del lanzallamas bizantino? Ya está todo preparado. Podemos encender la mezcla. ¿Todo el mundo listo? Vamos a empezar ya. Vemos que el sistema de encendido está brillando alegremente delante de nosotros y estamos listos para disparar. Son necesarias 2 personas para manejar la bomba. Por un lado, aspira aire y por el otro, sale fuego. La lluvia de fuego acaba cuando el depósito está vacío. Nuestro fuego griego funciona. La histórica mezcla ígnea no se apaga ni siquiera en el agua.
Ha sido espectacular. Hemos tenido un alcance de unos 10 metros. Y hay que hacer un gran esfuerzo para bombear el líquido. Se habrán dado cuenta de que mi compañero ha ido reajustando la boquilla para apuntar mejor al objetivo. Creo que se ha desviado un poco por el viento. Un buen experimento y ha tenido un éxito parcial. Pero los galeones tenían que estar muy cerca. ¿Pudo este invento forzar a huir a la flota árabe? Según informes antiguos, en los barcos de guerra bizantinos se instalaban hasta 3 mangueras para lanzar fuego griego. Con su capacidad para lanzar llamas pegajosas, el sifón de fuego griego añadió una nueva dimensión a la guerra. El fuego podía ser efectivo en el mar. Fue un golpe terrible para el enemigo, y el sifón también se convirtió en un arma psicológica. Un arma que se mantendría en secreto. ¿Pero cuánto tiempo tarda en incendiarse un barco? Nuestro próximo experimento: simular un ataque a un barco de guerra de madera. La presión parece ser buena. El viento ha amainado. Tenemos una oportunidad para luchar. ¿Arderá la mezcla de Steve en el tiempo suficiente para encender el costado del barco desde 10 metros de distancia? En poco tiempo la madera del barco está en llamas. El líquido ardiente se adhiere a la madera. Todo lo que la tripulación podía hacer era observar impotente. Definitivamente podemos decir que ha sido un éxito completo. El costado del barco enemigo está ardiendo. El agua está en llamas. No hay duda de que los griegos habrían ganado esta batalla naval. En esa época, ver arder el agua debió de ser algo extraordinario. Era como un arma nuclear o algo parecido. Y debió de tener un gran efecto. Era algo que las personas no podían entender y tuvo que ser aterrador. Equipado con fuego griego, en el año 678 de nuestra era, las naves bizantinas avanzaron para enfrentarse a la flota musulmana. Antes de que los comandantes pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, sus barcos se habían incendiado. El pánico estalló a bordo. Los invasores árabes se vieron obligados a huir. Constantinopla mantuvo su independencia durante los siguientes 750 años. Es como si los bizantinos hubieran sido forzados hasta el último extremo y hubieran sacado de su catálogo el arma definitiva, porque la única forma de salvar la ciudad y todo su imperio era desplegar esa arma, y funcionó. El fuego griego se convirtió en una de las armas más temidas del mundo medieval. Todos evitaban los barcos que llevaran esa arma. La única representación auténtica conocida del fuego griego data del siglo XII. La imagen muestra la victoria de la flota bizantina dirigida por el emperador Miguel II en la guerra civil contra el comandante Tomás el Eslavo. El secreto de esta arma maravillosa del Mediterráneo oriental se guardaba celosamente. Cuando los otomanos conquistaron Constantinopla en 1453, la fórmula del fuego griego se perdió. Otra arma triunfaba, y pronto hizo posible la era del dominio británico en los océanos. Agosto de 1588. Varias batallas navales tenían lugar en el Canal de la Mancha. Por un lado, la España católica gobernada por el rey Felipe II, con su armada de 130 barcos dotados con pesados cañones de hierro. Felipe quería obligar a Inglaterra a regresar a la fe católica. Sobre todo, se temía a los españoles por su capacidad de capturar barcos.
Los españoles construían grandes navíos. La parte del casco que queda fuera del agua era más alta, y los hombres que comandaban los barcos no eran marineros, sino soldados. En los barcos, los soldados luchaban como en plataformas de combate móviles. El objetivo era acercarse al enemigo, abordar y apoderarse de su barco. En el otro bando, la Inglaterra protestante gobernada por la reina Isabel I. Sus naves eran más ágiles, equipadas con cañones de bronce que podían disparar desde una distancia mayor. Los comandantes ingleses sabían que debían debilitar a los españoles desde lejos. A corta distancia no tendrían ninguna posibilidad. Hoy en día este tipo de batallas se puede simular en una computadora con auténticos modelos de barcos. ¿Pero qué efecto provocaba una bala de cañón de la época? Stephen Bull quiere averiguarlo. ¿Qué efectividad tenían los cañones de la era moderna temprana? Se ha recreado un modelo basado en ejemplos históricos. Las grandes potencias de la época tenían un arsenal que iba desde cañones bastante ligeros que pesaban 200 kilos a algunos más pesados de más de 5 toneladas. Desarrollado durante un período de 500 años, el cañón fue una tecnología definitoria de la era moderna temprana. El cañón cambió tanto las fortificaciones como los barcos. Y al hacerlo, ayudó a proyectar el poder marítimo europeo a todo el mundo. En Lutsk, Ucrania, unos especialistas han estudiado los planos de construcción de un cañón naval de finales del siglo XVI y principios del XVII. La longitud del tubo es de 1,5 metros, con un diámetro interior de 10,6 centímetros. Vamos a reconstruir totalmente un cañón naval de 9 libras del siglo XVII. Algunas de las características de nuestro cañón incluyen un hueco aquí y el espacio para la bala y para la carga que entra en el ánima. Lo que tiene de especial este cañón es que vamos a disparar una bola con carga completa. Y si funciona, su efecto contra un barco podría ser espectacular. A diferencia de lo que sería 400 años atrás, nuestro cañón no se ha fundido, sino fresado. Esto se hace por razones de seguridad. Un fundido defectuoso puede hacer que el cañón se rompa. Solo nuestras balas de cañón están fundidas, con un peso de 4,5 kilos. No son explosivas, igual que las de la época de la Armada Española. Las granadas explosivas fueron utilizadas más tarde. Después de 4 semanas, nuestro cañón está listo. En un campo de pruebas, Stephen Bull averiguará con qué precisión puede alcanzar a un barco ficticio desde una distancia de 100 metros y qué daños puede provocar. Esta es nuestra magnífica reproducción de un cañón naval de mediados del siglo XVII. Y a diferencia de la mayoría de las reproducciones de cañones, este puede disparar una bola maciza de 9 libras, más de 4 kilos. Y estamos a punto de descubrir qué podría hacerle esto a un barco de la época. Después de 4 semanas, nuestro cañón está listo. El objetivo es la estructura de un barco a 100 metros de distancia. Desde esta distancia, ¿podrá el cañón impactar en el costado del barco al primer disparo o al menos derribar el aparejo y el mástil? ¿Funcionará bien la réplica histórica? El principio que hay detrás de los cañones y las armas de fuego sencillas y más pequeñas es muy similar. Básicamente tienes un tubo que está cerrado por un extremo y pones pólvora negra, por ejemplo, una sustancia que puede explotar, y un proyectil, y luego lo enciendes y eso acaba en una explosión. Debido a la expansión repentina del volumen del aire, el proyectil se dispara a través del tubo muy rápidamente y sigue volando en la misma dirección. Estamos preparando las cargas de pólvora que se guardan en este recipiente en una bolsa bien cerrada. Metemos la carga. Se necesita 1,5 kilos de pólvora para cada disparo. Y aquí tenemos una bala maciza que vamos a meter en el cañón. Es un momento de mucha tensión, porque no sé qué va a pasar después. Creo que será mejor que retrocedamos.
Bueno, nunca he hecho esto antes. Ya están apuntando el cañón, apuntando al objetivo. Así que el disparo es inminente. Adelante. Ahora descubriremos si nuestro cañón puede disparar. Atrás, atrás. Si la cantidad de pólvora es suficiente para disparar la bola de 4,5 kilos a 100 metros. Durante siglos, la pólvora fue el único propelente para armas de fuego. Se cree que se inventó en China en el siglo XI, donde se usaba habitualmente para fuegos artificiales y también para los cañones. En el siglo XIII se registraron las primeras recetas de pólvora en Europa, y después los conocimientos sobre explosivos se propagaron rápidamente por todo el continente. La pólvora se inventó en dos lugares distintos. Los chinos inventaron la pólvora y la usaron para hacer cohetes y fuegos artificiales, y los europeos la inventaron y la usaron para disparar cañones y derribar castillos. Lo ideal es que la pólvora contenga un 75% de nitrato de potasio, uno de los componentes del salitre, un 15% de carbón y un 10% de azufre. La demanda aumentó rápidamente debido al uso masivo de armas de fuego en el siglo XVI. El ingrediente principal, el salitre, era tan escaso que los extractores fueron cada vez más importantes. Cientos de personas lo buscaban para sus respectivos países y eran despreciados por los lugareños. El salitre se forma cuando los excrementos de animales y humanos se mezclan con la cal presente en el suelo y se produce con frecuencia debajo de los establos y edificios de viviendas. Hay que tener en cuenta que cuando un buscador de salitre llegaba a una aldea, siempre existía el temor de que de alguna manera se llevara parte de algo que pertenecía a sus habitantes, porque estaba claro que querían el material, y no se recibe a nadie como amigo si amenazan tu casa. Pero en este caso, por supuesto, las autoridades también dependían de la materia prima. A finales del siglo XIX, la pólvora para armas de fuego fue reemplazada por una opción que producía poco humo, el nitrato de celulosa. Hoy usamos pólvora como combustible para fuegos artificiales. Nuestra bala de 4,5 kilos está lista para ser disparada desde el cañón con 1,5 kilos de pólvora. ¿Pero será suficiente esa cantidad para alcanzar el objetivo a 100 metros de distancia? Allá vamos. Veamos qué ha pasado. El cañón ha retrocedido. Se ha alejado de la portilla. Y si nos fijamos, también esta ha quedado dañada. Incluso desde esta distancia veo un agujero en la parte inferior derecha del objetivo. Creo que tenemos que ir y echar un vistazo más de cerca. Los barcos del siglo XVI tenían diferentes grosores en el casco. Podían llegar hasta los 50 centímetros. No todos los disparos podían atravesarlos. El primer disparo es claramente un éxito. Ha atravesado limpiamente el blanco. Es posible que un barco no se hundiera de un solo disparo, pero se ve que ha atravesado la madera. Y aunque las bolas no hirieran a la tripulación, habría muchas como estas. Astillas de madera que volarían por el barco y podrían causar lesiones horribles. La metralla podía causar heridas graves, heridas profundas que después podían infectarse. Los vasos sanguíneos podían romperse o podían dañar órganos importantes. En las guerras navales, el uso de cañones tenía un poderoso efecto psicológico en las tripulaciones de los buques. Imaginen el horror de ser bombardeado con 50 de estas bolas y el tipo de heridas que podían infligir a la tripulación. Estaban en el mar y contaban con una pésima medicina primitiva, en el caso de que tuvieran la suerte de ser atendidos. Este tipo de guerra no era un picnic. Para nuestro próximo experimento, Stephen Bull quiere probar una bala de cañón diferente. ¿Hará más daño a la nave? Vamos a intentar algo diferente. Algo potencialmente más dañino.
Esto es lo que llamaban bola encadenada. Son dos medias bolas macizas unidas por una cadena. Y la idea era que giraran en el aire. Tenía potencia para cortar cosas por la mitad, tanto si era un aparejo, un mástil o incluso un cuerpo humano. Era un arma muy dañina. Y por lo que yo sé, nunca ha sido probada. Eran utilizadas para ataques de corto alcance contra la cubierta, el mástil o incluso contra la tripulación. Los piratas en particular eran grandes fanáticos de esta arma. Con el siguiente intento, con la bola encadenada, apuntan un poco más arriba, justamente hacia el aparejo. En realidad estoy bastante preocupado por lo que pueda pasar ahora. Dependerá de si la cadena sigue estando de una pieza cuando salga del cañón o si caen 1000 fragmentos cuando salga disparada. ¿Y fallará el blanco por el hecho de que se trata de una cadena que gira? Bien, vamos a irnos hacia atrás. Vamos a situarnos a unos 100 metros detrás de la valla. ¡Vámonos! El cañón está cargado. El equipo está listo. Ya pueden disparar la bola encadenada. Es un éxito. La cadena ha abierto un gran agujero en el casco de nuestro barco. Esto es interesante. Aunque hemos apuntado más arriba, en realidad ha impactado más abajo, más cerca de la línea de flotación. Y no estoy seguro de si la cadena ha girado o si la cadena y la bola han entrado juntas por el mismo sitio. Pero en cualquier caso, el agujero es mucho más grande que el que hizo la bola maciza. Todo lo que esté detrás del lugar por donde haya entrado la bola encadenada estará muy dañado. Ambos experimentos han demostrado que incluso una sola bala de cañón podía dañar seriamente un barco. Y en las batallas navales históricas se lanzaban entre sí cientos de estas armas. Cuando la Armada Española se enfrentó a la flota inglesa, llevaban más de 100.000 balas de cañón a bordo. Entonces, ¿por qué no lograron derrotar a los ingleses? Su caída fue el resultado del alcance y la velocidad de disparo. Los cañones españoles se sujetaban en bastidores difíciles de manejar en la angosta zona debajo de la cubierta, y la recarga llevaba demasiado tiempo. Esta fue la diferencia técnica entre las flotas inglesa y española en la campaña de 1588. Los ingleses podían recargar sus armas pesadas y dispararlas muchas veces. Los españoles cargaban sus armas y las disparaban solo una vez. Solo contaban con las armas de la infantería, armas pequeñas, mosquetes. Los ingleses decidieron no atacar a los españoles en espacios cercanos. Se situaron a gran distancia y con sus armas de gran alcance bombardearon a los españoles hasta que tuvieron que retirarse. Durante varias horas, los españoles estuvieron bajo fuego constante. Sus barcos recibieron innumerables impactos, pero eran resistentes, y solo 5 se hundieron durante las feroces batallas navales frente a la costa meridional de Inglaterra. Cuando se retiraban, la Armada Invencible fue azotada por una fuerte tormenta. Más de 10.000 españoles murieron, y solo la mitad de la flota logró regresar. En las décadas siguientes, Inglaterra sustituyó a España como potencia naval líder en el mundo. La corona británica aseguró su posición dominante por medio de varias guerras navales. Y con el control del comercio marítimo y los crecientes ingresos procedentes de sus colonias, el imperio se convirtió en la nación más rica de Europa. En 1805, después de vencer en Trafalgar a la flota de Napoleón, Inglaterra se convirtió en la superpotencia indiscutida de los mares durante todo un siglo. El cañón seguía siendo un arma decisiva para la Marina Real. El cañón naval siguió siendo importante hasta el siglo XX, cuando empezaron a construirse barcos fuertemente blindados.
Miles de cañones fueron fundidos. Nuestra réplica también quedará inutilizada después de la filmación. Una nueva arma en competencia con el cañón naval golpeaba a sus víctimas sin advertencia. Se acercaba casi en silencio y causaba daños devastadores. El torpedo. ...7 de febrero de 1945, cerca de Bergen, Noruega. Operación César. La misión submarina más secreta de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy, es el único informe conocido de un submarino que haya sido torpedeado con éxito por otro submarino. El U-864, un submarino de largo alcance de la Armada alemana, se dirigía hacia Japón, pero fue detectado durante el viaje. ¡Un submarino! El Venturer, un submarino británico, rastreó el ruido de la hélice de los alemanes y calculó el curso del enemigo sumergido. Dispararon 4 torpedos y uno de ellos dio en el blanco. Murieron los 73 miembros de la tripulación a bordo del U-864. Este fue el primer duelo submarino efectivo en la historia militar. El experto en armas Stephen Bull sabe que el desarrollo del torpedo fue un proceso largo y tecnológicamente complicado. En sus primeras décadas, el torpedo era extremadamente costoso y apenas dio ventajas al ejército. El torpedo es una de las armas más interesantes de la guerra naval. En el siglo XIX transformó la estrategia porque daba a las pequeñas naciones y a los barcos pequeños la capacidad de enfrentarse a las principales flotas del mundo. La tecnología que hay detrás de esta arma es curiosa y fascinante. Desde el principio hubo muchas versiones diferentes del torpedo. Por ejemplo, el torpedo alemán G-7A de la Segunda Guerra Mundial medía más de 7 metros de largo y pesaba 1,5 toneladas. Lo único que tenía en común con otros torpedos era la autopropulsión y una carga explosiva. Un precursor del torpedo fue la mina marina. En el siglo XVIII su objetivo era destruir naves enemigas utilizando una explosión desde abajo. Era una opción atractiva para los países que no estaban entre los más poderosos en el mar. Pero las minas no eran muy efectivas, estaban en una posición fija y solo explotaban si un barco chocaba contra ellas. Los expertos contemporáneos se refieren a las minas navales como a una especie de torpedo defensivo, pero las flotas de todo el mundo seguían deseando un torpedo ofensivo funcional. Una carga explosiva que pudiera golpear con precisión al enemigo. El 17 de febrero de 1864, durante la Guerra Civil Norteamericana, entró en uso el llamado torpedo de pértiga. Era una pértiga con un dispositivo explosivo adjunto que se dirigía contra los barcos enemigos. Durante la Guerra de Secesión norteamericana, la mina también se usó como arma ofensiva, sujetándola al extremo de un poste largo. El sumergible confederado CSS Hanley era esencialmente un submarino primitivo de funcionamiento manual. 7 hombres sentados en un cigüeñal lo hacían girar rápidamente para impulsarlo. Se sujetaba una mina en la punta delantera de una pértiga y detonaba por contacto. Logró que una nave confederada fuera el primer submarino que hundía un barco enemigo con un torpedo durante la batalla. Después de dar en el blanco con éxito, el Hanley también desapareció sin dejar rastro. Los restos del barco no se encontraron hasta 1995 y entonces se resolvió el misterio. El Hanley estaba demasiado cerca de su torpedo. La onda de choque de la explosión destruyó los pulmones de los marineros. El torpedo de pértiga era un callejón sin salida técnica que no solo mataba al enemigo. Después del final de la Guerra Civil Norteamericana, 2 europeos contribuyeron a la siguiente fase del desarrollo. El ingeniero británico Robert Whitehead y Giovanni Lupis, un oficial de la Armada austrohúngara. Juntos equiparon al torpedo con autopropulsión utilizando un tanque de presión de aire altamente comprimido como fuente de energía. El torpedo ya podía dirigirse a su objetivo por sí mismo. Tenía un alcance de 300 a 400 metros y viajaba a una velocidad de solo 11 kilómetros por hora. Esta forma temprana de torpedo pasó a la historia como el Whitehead.
De hecho, el torpedo, como ahora lo conocemos, fue llamado Whitehead durante los primeros 25 o 30 años, y todos pagaron la patente para usar el torpedo de Robert Whitehead. Cambió la guerra. Significó que los barcos pequeños hundieran a los grandes acorazados. Allanó el campo de actuación de la misma forma que lo hizo el arco largo en las guerras medievales. Permitió a los pequeños hundir a los grandes. Stephen Bull quiere saber cómo funciona un torpedo Whitehead en la práctica. ¿Es posible impactar con precisión en un objetivo con esta arma que tiene más de 100 años? En 1868 se añadió otra innovación al torpedo Whitehead. El artefacto que tengo detrás de mí con esas marcas verdes y negras es el torpedo Whitehead, de finales de la década de 1860. Tiene un péndulo hidrostático. El péndulo hidrostático incluye un péndulo y una varilla. Cuando el torpedo cambia de posición en el agua, el péndulo se mueve. Entonces se activa la varilla que mueve los alerones situados al final del torpedo. Al hacer esto, se puede ajustar el movimiento del torpedo y mejora mucho su estabilidad en el agua. En nuestra prueba, queremos alcanzar a un barco ficticio que está a 25 metros de distancia. Para que coincida con el torpedo, Bull lo opera a baja velocidad. Los timones de la réplica del Whitehead deben ajustarse por adelantado, no se pueden corregir después del lanzamiento. El tiempo es bastante bueno en este momento, pero hay un poco de corriente que está causando que el blanco y el torpedo se desplacen, y vamos a intentar alinearlos. Cuando estén alineados podremos presionar el botón y el torpedo iniciará su recorrido. Creo que estamos listos. Vale, preparado para salir. ¡Lanza el torpedo! ¿Impactará el torpedo Whitehead en nuestro barco ficticio? Mira, se está desviando hacia la izquierda. El torpedo no puede mantener el curso incluso en un mar en calma. Un submarinista va a recuperarlo. En los primeros días de existencia del torpedo, en realidad era muy difícil que chocara contra un barco. Y este es el motivo por el que se lanzaban varios a la vez. Un grupo de torpedos avanzaba por el agua y así había muchas más posibilidades de que impactaran. Y la oportunidad era aún mayor si se lanzaban contra un grupo de barcos. Los primeros torpedos del siglo XIX aún tenían un largo camino por recorrer antes de convertirse en un arma decisiva para la guerra. Teóricamente, un torpedo Whitehead era capaz de alcanzar un objetivo desde cierta distancia por medio de autopropulsión y control de profundidad, pero incluso una ligera corriente lo desviaba de su curso. Creo que es poco probable que esto fuera un arma eficaz en la guerra. Por eso no me sorprende el hecho de que cambiaran el sistema a los 2 o 3 años. Solo pasaron 2 años antes de que empezara la siguiente fase de desarrollo, y la solución que revolucionó el torpedo llegó del sector civil. Fue el giroscopio, inventado en 1810 por Johann Gottlieb von Bonenberger, profesor de física, matemáticas y astronomía de la Universidad de Tubinga. En 1870, un instrumento giroscópico se añadió por primera vez a un torpedo. El torpedo Howell, llamado así por John A. Howell, un contraalmirante estadounidense, usaba el giroscopio para estabilizarse. El principio del giroscopio depende de la fuerza centrífuga. Ejerciendo una fuerza, el giroscopio gira y así mantiene su estabilidad y dirección. Debido a la rotación, una fuerza igual actúa hacia afuera en cada punto de su eje. Esto mantiene estable al giroscopio. En un torpedo, el giroscopio está unido al timón a través de un sistema de varillas. Cuando la corriente empuja el torpedo hacia un lado, el giroscopio corrige automáticamente el rumbo.
Los torpedos actuales llevan incorporado un chip de computadora con función de giroscopio. Se ha utilizado una tecnología similar en todo tipo de equipos de navegación. E incluso hoy hay una versión electrónica en los smartphones. Y así sabe en qué posición está, sin importar cómo lo sostengas. Nuestra próxima prueba, un torpedo controlado por giroscopio. Este torpedo plateado que tengo aquí lleva un giroscopio. En teoría, este torpedo será mucho más preciso que el del ejemplo anterior. La pregunta es, ¿este experimento demostrará su efectividad? El torpedo está apuntando al objetivo y vamos a lanzarlo. ¿Preparados para empezar? ¡Ya! Esta vez avanza más rápidamente. Gracias al giroscopio, el torpedo no puede ser desviado de su curso. Esto va bastante bien, va directo. Tres, dos, uno. Ha sido un lanzamiento excelente. Y no es porque yo lo diga. Fue la etapa decisiva en el desarrollo. Con la adición del giroscopio, el torpedo se convirtió en un arma estratégicamente vital en las siguientes décadas. Por primera vez, los submarinos equipados con torpedos se utilizaron en gran número durante la Primera Guerra Mundial, particularmente por el Imperio Alemán. De 1914 a 1918, los submarinos alemanes hundieron más de 6.000 naves. Una de las innumerables tragedias humanas fue el hundimiento del barco británico el Lusitania. El 7 de mayo de 1915, un U-20 alemán atacó el barco de pasajeros con un torpedo. El barco, de 239 metros de eslora, se hundió en solo 18 minutos. Murieron unas 1.200 personas y solo logró sobrevivir alrededor de un tercio de los pasajeros. Entre las víctimas había muchos estadounidenses. Esto hizo que aumentara el deseo de los Estados Unidos de América de entrar en la guerra contra Alemania. Solo había una forma de cazar a los submarinos alemanes: interceptar las comunicaciones por radio, una tarea de los servicios secretos. La inteligencia ha sido una parte crítica de la guerra desde el principio de los tiempos. Saber lo que tu enemigo sabe y asegurarte de que no sabe lo que tú sabes te da ventaja. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939. Interceptar las comunicaciones de radio ya no era posible. Los nazis usaban una máquina de cifrado desarrollada por Arthur Scherbius en 1918. Su nombre, Enigma. En la Segunda Guerra Mundial apareció la máquina Enigma alemana, inventada para resolver un problema. Los británicos habían descifrado los códigos de señales de radio alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Este sistema de encriptación mecánico y eléctrico fue diseñado para ser inviolable. Las técnicas de cifrado se habían utilizado anteriormente, pero Enigma combinaba diferentes mecanismos en un código único y complejo. Una técnica de encriptación muy sencilla es simplemente avanzar en el alfabeto. La A se convierte en B y B se convierte en C, pero esto es muy fácil de descifrar. Enigma tenía un método diferente. Cada letra era reemplazada por otra letra, pero no siempre se adelantaba la misma cantidad de letras en el alfabeto. La máquina Enigma era muy similar a una máquina de escribir y tenía 3 rodillos que giraban un poco con cada mensaje. Por lo tanto, conociendo la posición exacta de los rodillos, se podía calcular si las letras avanzaban o retrocedían. Se modificaba la posición y así se decodificaba un texto perfectamente. Durante meses, los especialistas aliados intentaron en vano descifrar el código Enigma. Capturaron a la tripulación de un submarino alemán y con la ayuda de especialistas polacos finalmente estuvieron en vías de resolver el misterio. Descifraron algunas transmisiones, pero seguía requiriendo demasiado esfuerzo y tiempo. A este ritmo no había forma de acabar con el terror de los submarinos alemanes. Una invención de un matemático solitario finalmente cambió el curso de la brutal batalla del Atlántico. Alan Turing desarrolló una máquina descifradora muy compleja llamada máquina de Turing. Podía descifrar los mensajes diarios de Enigma mucho más rápidamente que cualquier otro dispositivo,
por lo que era una predecesora de las computadoras actuales. Durante la batalla del Atlántico, lo que los británicos hicieron inicialmente fue usar la información no para luchar contra el enemigo, sino para asegurarse de que el enemigo no pudiera encontrar los convoyes. En cuanto sabían dónde había un submarino, desviaban el convoy. Si el barco cambiaba de posición, el torpedo no impactaba con nada, porque no se podía cambiar su curso. El próximo salto tecnológico fue un torpedo que podía autocorregir su rumbo. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el llamado proceso pasivo. El torpedo era capaz de detectar el sonido de la hélice de un barco y dirigirse hacia él. El seguimiento activo se perfeccionó durante la carrera de armamentos de la Guerra Fría. El propio torpedo genera ondas de sonido y se dirige hacia un eco que rebota desde el objetivo. Pero el torpedo también es un riesgo para la seguridad de la nave portadora. Se han dado muchos accidentes. El 12 de agosto de 2000, la pérdida del submarino nuclear ruso Kursk fue probablemente el resultado de un torpedo defectuoso. Murieron 118 personas. Varios medios de transporte, incluidos barcos de superficie, aviones y helicópteros, han tenido un gran papel en la historia de los torpedos. Pero los submarinos son, sin duda, los más importantes de todos ellos. La Armada de Estados Unidos los despliega en formaciones conocidas como grupos de batalla. Es un escuadrón completo de barcos de combate y submarinos. En coordinación con un portaaviones, pueden controlar totalmente zonas marinas estratégicas. El portaaviones es el mejor sistema de armas navales. Es un aeródromo móvil, con 50, 60 o incluso 80 cazas de combate. Puede recorrer cientos de millas en un día y es capaz de operar en el mar durante largos periodos de tiempo. Hoy, los torpedos altamente desarrollados se centran principalmente en la velocidad. Ahora están disponibles contramedidas efectivas como señuelos o armas antitorpedo. Pero cuanto más rápido llegue un torpedo a un objetivo, más difícil es defenderse. En el futuro, las armadas de las superpotencias mundiales apostarán por una tecnología completamente nueva, la supercavitación. Con la ayuda de esta tecnología futurista, los torpedos y posiblemente los submarinos podrán avanzar por el mar a la velocidad del sonido. Se utiliza un fenómeno de la física, una burbuja llena de vapor de agua que envuelve casi por completo la nave subacuática, lo que reduce en gran medida el flujo de resistencia. La Armada rusa ya tiene en uso un torpedo con esta tecnología y puede alcanzar una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Y así, la carrera por tener el arma más destructiva en el mar continúa.